Ay, pues esta emoción de este día fue un día de mucha emoción. Así que nos van a dispensar el tiempo así tan trastocado que tenemos, pero bueno, no todos los días pasa esto. Y hoy yo iba a hablar sobre el fuego, pero casi no me daba tiempo el principio del fuego de Dios. Yo necesito elaborarlo más porque está tremendo el fuego de Dios. Dios tiene muchos tipos de manifestaciones y vemos que a través del fuego fue que Elías determinó y le mostró a todos quién era Dios, y el fuego va a determinar quién era Dios. Y entonces por esta razón yo dije, bueno, hoy yo voy a hablar realmente de lo que es el ministerio que espera el fuego. Hay un ministerio que espera el fuego y ese ministerio de Elías. Es el ministerio que sabe que Dios es fuego consumidor y Elías lo sabía. Pero voy a dejar el fuego para el otro martes para poder tener un poquito más de tiempo para desarrollar esto. Hoy vamos a hablar en ministerio que oye la lluvia. Y casualmente ayer hubo tremenda lluvia, que creo que todo el mundo, muchos me dijeron no pude dormir. Hoy decía Marcela, no dormí por la lluvia, porque parecía que se estaba acabando el mundo. Y bueno, efectivamente fue tremendo la tormenta de anoche, fue algo increíble. Pero sabemos que el llamado de estos últimos tiempos es un llamado de fe. Y como dice, como en los días de Elías, que Elías realmente representó ese hombre de fe, de pasión, que nada lo detenía, que él solamente lo que hacía era escuchar a Dios y inmediatamente daba el mensaje exacto como Dios se lo daba. Así era. Él era un verdadero canal que realmente pues hizo una cosa tremenda. En el tiempo que él vivió, que fue un tiempo muy difícil en Samaria. Samaria pues no estaba en las mejores condiciones, como nosotros compartimos la semana pasada, que se había desvirtuado completamente el culto a Dios y ya los altares estaban destruidos, el altar de Jehová estaba destruido completamente y en su lugar habían levantado altares a Baal y a la diosa Acera. Entonces se había olvidado completamente, como decía, el altar de Jehová estaba destruido. Y él tenía que reedificar todo eso, él tenía que poner los principios. Y así nosotros compartimos la semana pasada cómo él buscó esas piedras, cómo él buscó la leña, cómo él buscó el agua para poder llenar completamente aquel altar y tuviera el principio de Dios. Para que viniera el fuego, él tenía que pasar y presentar todo eso. No es decir, Dios manda fuego y no. Tenía que haber unos principios para que se cumpliera el desarrollo del fuego. Y entonces en ese principio dice, él compuso el altar de Jehová. Él compuso con 12 piedras, hablando realmente del 12, lo que son las 12 tribus, lo que es el gobierno de Dios representado en el número 12. Y tenía que ser 12 piedras, y puso la leña, después abrió una zanja alrededor profunda, y la llenó con 12 cántaras de agua, que también está representado en lo que es la palabra, lo que es no solamente la palabra, sino la escritura que realmente está en nosotros. Y él hizo todas esas cosas y por último puso ese buey, que en este caso ese buey seríamos nosotros, que fue el holocausto, y lo cortó en pedazos. Y bueno, y supimos, nosotros compartimos la semana pasada, todo como él presentó el sacrificio conforme a las escrituras y a la ley, porque en la ley siempre tenía que ser un altar de piedras, y él tenía que hacerlo exactamente como Dios quería, representando así nosotros como piedras vivas, porque hay un principio en Dios que dice que somos piedra, así como Él es roca, y Él es la roca que no se mueve, y nosotros hemos sido tomados esa roca, por eso nos llama que somos edificados como piedras vivas, edificados para un templo santo a Dios. Y estos son principios que Él usó porque el Espíritu lo llevó a eso, y también el principio de lo que es las Escrituras. Y sabemos que, bueno, Dios respondió en ese fuego que consumió todo, hasta el agua que cayó en la zanja, hasta esa agua la lamió, dice. Y fue agradable a Dios, y Dios pudo realmente mostrar a todos quién era Jehová Dios. Y todo el pueblo se volvió a Dios, y entonces
Ahí fue cuando él fue y degolló a esos 850 profetas falsos de Baal y Acera, que realmente fue algo tremendo. Pues tú te lo imaginas y tú dices, Dios mío, qué riesgo tan grande este hombre, cómo enfrentó él solo todo ese elemento de gente. Pero bueno, en el fuego yo voy a explicarlo para la otra semana, pero cuando ocurre todas estas cosas, entonces cuando Dios le dice, bueno, pues vete allá y avísale a Acab que va a llover. Ya saben ustedes que hubo 3 años y medio sin lluvia y se había paralizado todo. Si aquí nomás que estuvimos en el verano no tuvimos lluvia y había una sequía horrible. Ahora imagínense ustedes 3 años y medio y las bestias se morían y no había alimento para las bestias, se estaban muriendo, no había forma de cómo. Entonces, por la palabra que él dio, que eso es muy interesante, como él responde a la palabra que Dios le da. Yo lo que miré aquí hoy es que fue fácil para él cuando Dios le dijo, Elías, ve y dile a Acab que no va a llover. Exactamente, él fue y le dijo, no va a llover solamente por mi palabra. Y ahí Dios le dijo, escóndete, porque están matando a todos los profetas de Jehová y tú no vas a escapar si tú no te escondes. Y sabemos cómo realmente fueron escondidos profetas, fueron salvados algunos metidos en cueva y donde los alimentaban a pan y agua. Pero Jezabel mandó a matar a todos los profetas de Jehová para poder entonces sacar los profetas que ella tenía, que comían a su mesa, 850 profetas que comían a su mesa de sus dioses, porque ella realmente era hija del rey Sidonio, ella no era ni siquiera, ella traía sus costumbres y todas aquellas cosas, y aquello lo implantó en Samaria, haciendo un templo para sus dioses, y descuidaron realmente el culto a Dios, y por esa razón vino la sequía. Dios mandó a Elías, le dijo, dile que no va a llover solamente por tu palabra, y eso fue toda la profecía. No elaboró mucho, nada más que dijo, no va a llover, solamente va a llover por mi palabra. Y huyó y fue escondido. Y sabemos que en esa etapa en el cual él fue escondido, él fue preparado, porque él tenía que enfrentar después todos esos profetas falsos. Y cuando Dios te da una palabra, él tiene una preparación previa con uno, ¿sí? A veces para que esa fe se desarrolle. Porque mira que había que tener fe para enfrentar a todos esos profetas falsos y presentar una ofrenda y saber que Dios iba a responder con fuego. Entonces, él tuvo que tener ciertas condiciones en las cuales su fe tenía que ser puesta a prueba cuando fue a vivir a casa de una viuda. Primero, ahí en el arroyo de Querit, donde iba a ser alimentado por aquellos cuervos. Mira que hay que tener fe de que los cuervos te van a alimentar, porque eso no es usual. El Señor le dijo, los cuervos te darán el alimento. Por la mañana y por la tarde, un buen menú. Le daba su buen menú, aquellos cuervos lo alimentaron y tomaba agua del arroyo de Querit. Cuando se acabó y se secó el arroyo, porque se secaron todos los arroyos, entonces Dios lo mandó a casa de una viuda, que era otra prueba. Y en casa de la viuda, él tuvo que enfrentar no solamente el ser sustentado por una persona incapacitada, como era una viuda, sino que a esa viuda también se le muere el hijo, y él enfrenta que llega y le dice, Dios mío, hasta en casa de esta mujer, tú permites eso. Y clamó a Dios, y Dios le dio vida al niño. Y entonces ella llegó al punto de decir, verdaderamente tú eres un varón de Dios, porque ¿quién puede dar vida si no viene de Dios? Él fue probado en esas etapas de su vida, que fueron casi 3 años y medio, que él fue probado, cuando entonces él enfrenta esta situación con los profetas falsos. Pero ya él iba mira, con una pasión y una seguridad en fe. Después que somos probados en ciertas pruebas, la fe se desarrolla, porque la fe es desarrollable. La fe no es algo de que ya nacemos con ella, salimos con ella, sino es una semilla que necesita cierto ambiente para que se vaya desarrollando. Entonces, por eso decía el apóstol Pablo, es necesario que pase por diversas pruebas para que se desarrolle esa fe, para que se desarrolle esa vida. Y él se gozaba cuando los veía pasar por situaciones. Dice, me gozo cuando los veo pasar por diversas pruebas, porque sé que van a desarrollar un potencial en ustedes.
Y eso fue lo que pasó a Elías. Dios permitió y preparó esa viuda y preparó esos cuervos y todo el ambiente para que él pudiera desarrollar e enfrentar lo que tenía que enfrentar 3 años y medio después. Muchas veces a nosotros nos ha pasado algo así. Hemos enfrentado situaciones que son pesadas y son duras y las hemos pasado y hemos podido nosotros enfrentar otra situación más grande todavía, porque ya hemos sido preparados. Y realmente esto fue lo que él pasó. Pero cuando él pasó todo esto, que degolló a los sacerdotes y que hizo todo, Dios le dijo, bueno, ahora ve, preséntate acá y ya voy a mandar la lluvia. Eso fue solamente lo que él creyó. Ah, sí, ¿vas a mandar la lluvia? Entonces él se preparó. Una de las cosas que yo veo en el ministerio de Elías es que él sabía oír a Dios. Es muy importante que escuchemos. Eso es importante, porque cuando él escuchó, él dijo, yo creo que sí va a mandar la lluvia. Y lo creyó. No había una nube, no había habido nubes por años. Ni una nube, el cielo, mira, pelón. Ni una nube había. Mas, sin embargo, él inmediatamente le dijo al siervo, y quiero que lean esto porque la fe no es solamente en el momento que tú dices, bueno, tengo que pasar esto. No, vamos a ver la transición que él tiene cuando Dios le dice, él enseguida responde. Vamos a ver ahí en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 1. Dice, ya pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. Y entonces acá, bueno, ya eso lo habíamos leído la otra vez, pero solamente ese versículo donde le dice, dile que ya va a llover. Pero en ese proceso es donde se tiene que enfrentar a los sacerdotes y a los profetas de Baal y todo eso. Pero él ya sabía que Dios le había dado la palabra de que ya iba a llover. Pero tenía que primeramente liquidar a los profetas falsos. Y es una de las cosas que está pasando en el espíritu de Elías, es que toda profecía falsa se tiene que acabar. Todo profeta falso se tiene que acabar. Toda palabra de mentira se tiene que acabar. Entonces, ese es el llamado de este tiempo. Y por esta razón, cuando ya él hace todo lo que tiene que hacer, en el capítulo 18, verso 41, cuando ya hizo todo el juicio que hizo sobre todos estos profetas, verso 41 le dice Elías a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. No se oía nada. No se oía nada, no se veía ni, el cielo estaba completamente despejado. Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Entonces acá, bueno, fue a subir y a comer y a beber, porque le dijo, no, posiblemente, sí, es verdad, sí, posiblemente que vaya a llover. Le obedeció. Dice, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre sus rodillas. Se puso en la posición que se ponen las hebreas cuando van a parir. Una posición muy diferente para adorar a Dios, porque ellos se postraban a lo largo y ponían su rostro en tierra. No, él se puso en cuclillas en una forma y puso su cabeza entre sus piernas, entre sus rodillas, y comenzó a parir la lluvia. Comenzó en la fe a parir la lluvia, a orar de una forma increíble. Dios le puso esto. Y dice, entonces le dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Ustedes saben que el Carmelo, el monte Carmelo, está en una puntitita así donde está todo ese mar Mediterráneo. Está en esa punta y se ve todo el mar. Y entonces en ese monte ya él había matado a todos esos profetas, en ese mismo monte. Y entonces en ese mismo monte le dice al criado, sube y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Tú sabes que muchas veces la fe como es probada, porque tú te guías por la vista, ¿no? En ningún momento Elías miró al mar, ni miró arriba. Todo el tiempo él estuvo en posición de parto.
estaba en posición de parto y él estaba pariendo esa lluvia, creyendo que Dios lo estaba haciendo, pero esa es la parte que él estaba haciendo. Él le volvió a decir, ve, vuelve 7 veces. Y las 7 veces él tenía que ir allá, volvía, pero ya no decía nada el siervo. El siervo representa realmente todo lo que ve y toca, porque el siervo pues no tenía una gran fe, pero bueno, él obedecía todo lo que le decía Elías. Y iba y venía y nada. Iba, venía y nada. ¿No se parece como las 7 vueltas de Jericó? Que ellos daban la vuelta y nada, y daban la vuelta y nada, y después el último día 7 vueltas, y ahí se desplomó completamente Jericó, porque 7 representa el número perfecto de Dios, el perfecto reposo donde Dios interviene, y Elías era muy entendido en los principios de Dios. Ve 7 veces. A la 7ª vez, dijo el siervo, yo vi una nube pequeña por el tamaño de la mano de un hombre. Le dijo, corre, que viene la lluvia, viene. Y la nube era una nube que subía del mar del tamaño del puño de un hombre. Dice, veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje, porque ya viene la lluvia. Yo digo, qué tremenda fe este hombre. ¿Por qué? Y al momento comenzó el cielo a ponerse negro. Porque dice, y aconteció estando en esto, miren el versículo como dice, no sé en otra versión, y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron, con nubes y viento y una gran lluvia, y subiendo acá, vino a Jezreel. Cuando yo estaba mirando aquí, ¿qué quiere decir el monte Carmelo? Carmelo quiere decir lugar fructífero, el Carmelo, el lugar donde el fruto sale. Pero cuando le dice, váyanse a Jezreel, huye para Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Es lo que estaba diciendo Pablo, porque Acab tenía su carro, pero Elías no, y Elías corrió más que Acab. Yo digo, tuvo tremenda fe por Acab, pues él estaba esperando la lluvia como cosa buena, porque él sabía que Elías iba a dar la palabra, y ya se la había dado, porque él dijo, solamente va a ser por mi palabra que llueva. Y al decirle, corre porque va a llover, él sabía que Dios ya había hecho justicia, ¿no? Matando a todos esos profetas, pues ya Dios comenzaba a hacer la justicia en el pueblo para comenzar a bendecir a ese pueblo, porque había limpiado al pueblo de esos profetas falsos. Cuando aconteció esto, dice que los cielos se oscurecieron y comenzó a llover tan fuerte que todas estas cosas que nosotros vemos aquí en la lluvia, porque ya no da más detalles, solamente que comenzó a llover. Y yo lo que estaba mirando que la lluvia, la primera vez que nosotros leemos algo sobre la lluvia en la Biblia, en las Escrituras, fue con el diluvio, porque no se oía de lluvia. Dice que un rocío mojaba la tierra, era todo. No había lluvia, sí, era un rocío, y simplemente en la noche había un rocío y ya. Una vez estuve en Guadalajara, y Guadalajara no, ¿cómo se llama este otro lugar que está cerca de Cuernavaca? Y me contaba que era el lugar de eterna primavera porque hay un rocío y siempre está húmedo y es una precioso, y unos jardines y unas flores y un verdor, y dice, aquí nunca se ve lluvia, pero siempre está todo verde porque hay un rocío. Mira, una cosa increíble, hermoso, dice, poco se ve lluvia aquí, nunca se ve eso, no hace falta, porque el rocío cubre toda esa zona ahí de Cuernavaca. Y por eso le llaman la ciudad de eterna primavera, porque es precioso, los jardines y todos allí. Y así era antes. Pero cuando tú vas a ir a las Escrituras, la primera vez que ocurre el fenómeno de la lluvia fue cuando del tiempo de Noé, que Dios abrió las cataratas de los cielos y comenzó a llover 40 días y 40 noches a través de un juicio. Entonces, la lluvia no es que es juicio en sí. Cuando se detiene la lluvia, es que realmente pues es porque hay juicio, porque Dios permite que la tierra se seque. En la Biblia, o sea, en todas las Escrituras, lo que nosotros leemos cuando viene la sequía es a través de un juicio. Dios detiene su lluvia y no llueve. Entonces, Dios abre su lluvia cuando ya
porque son tipos, estos son tipos, no quiere decir que ahora en San Antonio, bueno, estamos en juicio porque no llueve. No vamos siempre a nosotros caer en eso. Simplemente tiene sus etapas, pero es tipo. La sequía siempre representa juicio, pero no precisamente nosotros estamos en eso. Pero quiero que vean la tipología, la parte tipológica de lo que representa la lluvia es bendición. Y por esa razón Dios detuvo esa lluvia por 3 años y medio para que el pueblo se cambiara, tuviera una actitud diferente, un clamor. Porque yo estaba viendo aquí que en Segunda de Samuel, capítulo 23, versos 2 y 4 dice que la lluvia es lo que hace brotar la hierba, o sea que es algo que produce vida. Siempre el verde en la tipología representa la vida y es lo que produce vida. Mira, lo vemos nosotros aquí mismo en este patio. Cuando la sequía, no se cortó la hierba el año pasado aquí, no creció. Y este año hay que cortarla casi que semanalmente, ¿no? Por la lluvia. Y verde, porque representa la vida, ¿sí? Pero aquí dice, quiero que leamos en Segunda de Samuel. Vamos a ver un momentito aquí en Segunda de Samuel, el capítulo 23, verso del 2 al 4, donde dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Está hablando de el reino, como el Señor cuando habla del reino siempre lo compara con la lluvia. Y no solamente eso, sino representa la enseñanza también. Si vamos ahí en Deuteronomio 32, verso 2, habla de la lluvia como sinónimo de la enseñanza. Vamos a buscar ahí en Deuteronomio. Dice, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento. Está representando realmente lo que está produciendo. Por eso habla siempre, en la Escritura habla de la lluvia temprana y tardía. El que cosechaba, el que sembraba, esperaba esa lluvia primera que venía, y era importante porque si no, el fruto no era igual. Deuteronomio 32, 2. ¿Sí? Si vamos a Jeremías, hay muchos versículos, yo solamente escogí así porque pues hay mucho que está representado en esa lluvia. Y eso es lo que quería enseñar realmente el profeta. Vamos a ver Jeremías 5. El verso 20. Anunciar esto en la casa de Jacob y hacer que se oiga en Judá, diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve y que tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí que puse arena por medio del mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, pero no pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde, se apartaron, se fueron, no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová nuestro Dios, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, que acechaban como quien pone lazos, y pusieron trampa para cazar hombres, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin?
todos estos versículos que encontramos así, que siempre decíamos, ay, mira que no me interesa tanto el libro de Jeremías, porque Jeremías era un profeta llorón y siempre una tragedia y una tragedia. No, aquí, sí, es verdad, el libro de Lamentaciones también todo es Lamentaciones. Ay, no, yo quiero leer algo que me edifique. Estas cosas está hablando el carácter en el cual el pueblo de Dios en aquel tiempo llegó, pero ahora estamos viendo rasgos de ese carácter también el pueblo de Dios. Y el Señor está poniendo las cosas en su lugar. Él es el Señor de su casa y Él tiene que poner su casa en orden, ¿sí? Entonces, estamos esperando la lluvia en su tiempo y la lluvia que tiene que venir a completar lo que tiene que completar en nosotros, como dice en el libro de Joel. Dice, la lluvia se ha parado, todo se ha secado, y todo lo que comió la aruga, el saltón, el revoltón y todo ese proceso de la langosta, el Señor lo va a restaurar. Entonces, estamos viviendo una época de restauración, pero como decía Pablo, tiene que empezar por nosotros. No podemos restaurar nosotros a otra gente, sino nosotros comenzar a restaurar para que nosotros se vea verdaderamente ese espíritu de Elías, espíritu del profeta y el de Cristo. Así como se confundían cuando le decía, ¿tú quién eres? El Cristo, no, eres el profeta, no, ¿quién eres? Elías. Había una confusión porque tenía el carácter de esos tres. Y ese era Juan el Bautista. Representaba, no sabían ellos dónde ubicarlo aquí, se parece a Juan, se parece a Elías, no, pero también se parece al profeta. No, pero parece en Cristo también. La palabra es poderosa en él. No sabían ubicarlo. Y el pueblo de Dios va realmente a mostrar un carácter muy parecido. Y ese es el carácter que está labrando el Señor en cada uno. Y por esa razón estamos en a veces en un tirijala, ¿no? Que a veces yo quiero seguir siendo yo, pero el Señor dice, no, pero tienes que aprender que yo tengo que llevar a mi pueblo a mi diseño. Vosotros sois mi diseño. Vosotros sois, y ahí el Señor nos da una palabra y nos confronta en la realidad que estamos viviendo. Y estos son los días de Elías. Estos son los días de Elías, días de confrontación. Y estamos siendo confrontados. Bueno, hay otro versículo en Oseas 6:3 que dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta, su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra, para que dé el fruto requerido. Yo me acuerdo que en Cuba, si no llovía en mayo, el mango no era bueno. Todo el mundo esperaba las lluvias de mayo. Ay, que llueva en mayo, porque si no los mangos no estaban en su punto. Y todo el mundo esperaba las lluvias de mayo, como cosa buena. ¿Por qué? Porque eso era lo que hacía que el fruto fuera dulce y tuviera todas las características que tiene que tener ese fruto, como por ejemplo el mango, ¿sí? Que es el fruto que más había ya, ¿no? Uno de ellos. Y yo siempre me acordaba que esperaban la lluvia, hasta inclusive decía, y si te metes en esa lluvia te vas a poner bonita. Y todas las muchachas nos metíamos en la lluvia para estar bonitas. Esas son las tradiciones de los pueblos. Pero bueno, quiero también leer en Joel 2. Solamente estoy poniendo las bases de lo que representa la lluvia en lo que es en ese ministerio de Elías, que por qué razón tuvo que ver él con la lluvia, y está representado en esa restauración. En Joel 2, versos 23-24, dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Y hará también descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Si no había ese tipo de lluvia que venía la primera y después venía la que venía, dice que primero venía con mucho cuidado, ¿no? Muy mojaba todo, ablandaba la tierra, la preparaba para que la semilla se desarrollara, y ya la última era fuerte, porque ya estaba el fruto en su apogeo. Y entonces ya comenzaba, pues ya se podía comer el fruto. Y de ahí podían ellos sacar para el vino, para el aceite, y hacían una buena cosecha. En Zacarías 10:1, y esto sí, yo tengo que ver con esa lluvia. Así como él se puso en esa posición de parir, de decir, Señor, Dios le había dicho, voy a mandar la lluvia, él no tenía que ponerse así.
Pero yo creo que sí, nosotros tenemos parte en ese pedir del Señor, envía esa lluvia. Necesitamos que se desarrolle el fruto. Necesitamos que llegue a su tiempo todo lo que tiene que llegarse a su tiempo. Por esa razón él se puso en esa posición y él clamaba, no dice aquí lo como él clamaba, pero él ahí clamaba ahí por esa lluvia. No dice nada de lo que él decía, pero era algo interno que él clamaba a Dios y él no miraba, él sabía que Dios iba a responder porque Dios ya le había dicho. Hermano, Dios nos ha dicho que va a mandar la lluvia temprana y tardía. No es algo que estamos nosotros adivinando. Sabemos que en estos últimos tiempos el Señor envía su lluvia a su tiempo, pero yo tengo que quererlo. Y esa lluvia es la enseñanza, es el razonamiento, es que la palabra realmente se haga realidad en nosotros, que podamos nosotros asimilarla, comerla, digerirla, entenderla. No es ya una lluvia natural, porque ya mira, tuvimos bastante lluvia este año aquí, y eso no cambió el corazón de los hombres. No solamente está hablando de lo natural, sino lo que es lo espiritual para nosotros. En Zacarías 10:1 lo dice bien claro. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Muchos dicen, no, la verdad que ahora es el tiempo peor que se ha vivido. El planeta Tierra está ahora muy envuelto en muchas cosas, muy fuerte mentalmente. Ayer yo estaba viendo las noticias, porque mucha gente cree que ahora los juicios y los terremotos están ocurriendo ahora. Siempre han ocurrido. Hubo una plaga de peste bubónica, estaba viendo ayer, que el 80% de los habitantes de España murieron en el año 1300. Yo no sabía eso. 80%. Fueron millones de gente. Europa se quedó en nada por la peste bubónica transmitida a través de las ratas. Y eso fue, y ellos no sabían qué lo transmitía. Empezaron a matar gatos, trataban de matar los animales creyendo que eran los animales. Mataron gatos y más crecieron las ratas porque no, lo que se come las ratas se los mataron. Y era horrible cómo se morían. Y eso fue, y entonces ellos creyeron que era un castigo de Dios. Y empezaron a ir a las iglesias a pedirle perdón a Dios, a las iglesias, bueno, en aquel tiempo. Y entonces más se morían porque se contagiaban y no sabían cómo parar aquello. Ayer yo estaba oyendo esa noticia, o sea, un documental, y yo decía, en el año 1300 ocurrió eso, que murieron millones de gente, se lo llevaban en carretones y los enterraban ahí como fuera, porque no daba abasto. Habían muchas figuras de dibujo, en carretones llevaban los muertos. Y uno dice, bueno, pues, ¿sería juicio de Dios? No sé, contaminación, falta de higiene, lo que sea que haya sido. Y ya ellos después supieron que realmente eso era transmitido por las ratas. Entonces comenzaron a eliminar a todos estos animales y entonces ya pudieron ya controlar la situación. Y cuando vemos algo así, siempre enseguida pensamos juicio de Dios. Es juicio de Dios, eso que va a ser juicio porque Dios quiere destruir pues al malo, ¿no? Pero cuando leemos esto y vemos que verdaderamente sí Dios tenía que hacer un trato con Samaria, con ese pueblo, en lo natural, para poner las cosas en orden, porque verdaderamente que Samaria pues andaba haciendo lo que quería y ya no tenía ya ni idea de que quién era Jehová Dios. Ya habían perdido completamente la sensibilidad de todo lo que ellos habían aprendido por las leyes y todo, ya ellos habían perdido. Recuerdan que era el reino del norte, que era lo que era Israel, se separó completamente, las tribus se separaron, 10 tribus y 2 tribus acá al sur, que aquí fue Judá y Benjamín, y el resto se quedaron al norte, y eso fue en los del norte, que se mezclaron con dioses y fue una mezcla tremenda, pero los de aquí del sur se mantenían lo más posible unidos a las leyes. Hubieron reyes malos, pero menos reyes malos que los que hubieron en el norte. Por esa razón, ellos pues desvirtuaron completamente, pusieron reyes que no eran de la misma dinastía y se mataban unos a otros y cada vez que tumbaban un rey mataban a los hijos y un desastre y medio. Por eso cuando Jesús vino, Él dijo, por camino de samaritano no andéis, porque Samaria siempre tuvo ese carácter de mezcla. Siempre Samaria tuvo ese carácter de mezcla, por eso Jesús dijo, no pase por camino de samaritano, queriendo decir, no se dejen mezclar
porque había mucha mezcla de dioses y todo. Más sin embargo, trajo la parábola del buen samaritano, que ese hombre ayudó a aquel que estaba herido. O sea que vemos, en la parábola está mostrando que no es que nosotros tratemos mal al samaritano, sino que no andemos como ellos. Y no se permitía al judío pasar por Samaria, porque Samaria tenía esa característica de mezcla por años de años. Pero es el carácter, el cual el Señor dice, no os contaminéis. Después vemos a Jesús hablando con la samaritana, y vemos que está 2 días, como dice Pablo, 2 días se puso en Samaria a hablarles del reino, y aquellos estaban desesperados por conocer al Cristo. Y cuando supieron que Jesús era el Cristo, lo invitaron y se pasó 2 días en Samaria hablándoles y mostrándoles la verdad. Porque el Señor realmente vino a sanar, no a destruir. Y eso es lo que hoy estamos entendiendo. ¿Sí? Que nosotros pues, nuestro llamado no es destruir, sino traer una palabra de sanidad, que eso después lo vamos a ver cuando entremos en el ministerio de Eliseo, que es la prolongación de Elías, y es la doble porción de lo que está representado en su pueblo ahorita. Nosotros somos el pueblo de la doble porción. Si Elías fue tremendo, que nos dejó apantallados a todos nosotros, no hombre, no, prepárate cuando vengamos a Eliseo, nos va a sorprender aún más. Y ese es el ministerio que el Señor está ahora forjando, son aquellos que han quedado y están comenzando a echar para adelante en medio del reino. Habla de, estos son de los 7,000 que no doblaron sus rodillas a Baal. Y este es el ministerio que el Señor está ahora trabajando. No son muchos, son miles de miles de miles, son quizás hasta millones, pero es un pueblo selecto, es el hijo varón, es lo que le llaman el hijo varón. Entonces es el pueblo que representa las columnas del templo, el pueblo que se sienta, como dice, el que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Entonces es un ministerio que rompe y comienza a anunciar la verdad, como Juan el Bautista. ¿Sí me explico, verdad? Está claro, ¿no? No está difícil. Juan el Bautista era uno solito, en medio de miles que no creían nada, y tenía que introducir al Mesías en medio de ese ambiente de religioso. Y por eso él iba en el espíritu de Elías, para romper. Pero ahora nosotros estamos también preparando el camino, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que venir en el espíritu de Cristo, para comenzar a enfrentar muchas cosas, porque hay muchos profetas falsos. Deja que lleguemos a los profetas que dicen mentiras. Un montón de profetas que hablaban mentiras, que tuvo que enfrentar un solo profeta contra todos los profetas que profetizaban mentiras y solamente uno profetizaba verdad. También vamos a enfrentar eso. Pero para eso tenemos que estar bien cimentados en el Espíritu de Dios, en las Escrituras, en la Palabra, y tener, como está diciendo Pablo, la mente de Cristo, para saber realmente cómo piensa el Señor. Elías sabía cómo pensaba el Señor, y oía la palabra y la atesoraba. Dios me dijo que va a llover, no hay una nube, pero yo creo que va a llover. Y Dios lo dijo. Dios dijo que va a mandar fuego, Él lo va a hacer. Y vio ahí como no hubo fuego cuando los de Baal pusieron ahí el buey y todo, y ahí gritaron y nunca bajó el fuego. Él no tenía miedo, él se reía y se burlaba de ellos, porque él conocía quién era el Dios del fuego, quién era el que habita en las llamas de fuego. Entonces, para él no era nada, porque cuando tú estás seguro de lo que tú tienes, nadie te va a hacer tumbarte, nadie te va a hacer caer, porque tú estás seguro y sabes en quién has creído. Entonces, eso es lo que está el Señor ahora, preparando un pueblo que sabe en quién ha creído y sabe cómo Dios responde. Entonces, ahí estamos plantados sobre esa roca. Y eso es lo que caracterizó realmente este corazón de Elías, que eso fue lo que lo hizo a él victorioso en medio de este tremendo llamado que Dios le llamó, que él era uno del pueblo, ni siquiera era ni un profeta. Dice que él era uno de los moradores de Galaad. Ni siquiera era un profeta reconocido, pero tenía un corazón y un coraje, porque él veía la condición que estaba el pueblo, y Dios usa eso. Cuando, como decía Elías lo dijo varias veces, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Porque han matado a todos los profetas, Señor, y solamente quedo yo, y me quieren buscar para quitarme la vida. Pero es que he sentido un celo. Y Jesús dijo algo muy parecido: el celo de la casa de mi Padre me consume. Jesús sentía que se consumía
El enojo tan grande que Jesús tuvo cuando llegó al templo, que fue una de las primeritas cosas que hizo después que pasó por el Jordán, fue ir al templo y ver aquel desastre que había. Se enojó tanto que cogió allí, ustedes saben que volcó mesas, hizo cuantas cosas, soltó las palomas, estaba bien enojado. Y él lo dijo, el celo de la casa de mi padre me consume. La casa de mi padre es una casa de oración. Y ustedes la habéis hecho una cueva de ladrones. Y todo el mundo se quedó pasmado y nadie pudo hacer nada. Porque en la autoridad del Señor nadie puede hacer nada. Y ese celo es el que tenía Elías. Me consume, Señor. Cuando después vamos a ver a Elías en la situación que hay temores. Él sintió mucho miedo. Él supo lo que era el miedo. Porque creía que él lo iban a matar también. Pero ahí el Señor le dio otro jump. Le enseñó algo que tenía que él aprender también. Y nosotros también tenemos que aprender. Así que hay un balance. El Señor nos está enseñando un balance. Estamos aprendiendo en fe, estamos aprendiendo en oír, en la obediencia, en el andar, en saber hablar y saber callar. Porque hay momentos que uno no debe ni hablar. A veces el Señor le dice, no abras tu boca. Léanse el libro de Ezequiel para que ustedes vean cómo le decía, ahora no vas a hablar, 7 días. Óyeme, si a mí me quitan 7 días sin hablar, me vuelvo loca. Es terrible. Ahora no vas a hablar. Y todos van a sorprenderse porque tú no estás hablando. Ahora vas a dormir de un lado, tanto tiempo de un lado, otro de estos. Y le mandó a hacer tantas cosas que ejercitó en él la obediencia. El Señor está ejercitando en nosotros la obediencia. ¿Por qué? Porque el llamado es grande. El llamado no es solamente decir, no, yo soy un simple miembro de la iglesia. No, hermano, no, ahora Dios no está para eso. Bueno, el que quiera hacer eso, bueno, pues está bien. El Señor le dice, búscate la silla más cómoda que tengas y ahí te queda. No. Hoy el Señor está realmente, nos están volviendo en una empresa más grande. Y ese es el pueblo que se levanta en los últimos tiempos. Y es un pueblo que no debe tener temor, que tiene que enfrentar pues prueba, situación, pero en todo y por todo va a salir bien. Así que cuando estemos pasando por todo eso, vamos a no dejarnos caer, sino decir, esto es el fin del mundo, ¿qué hacemos? Como le pasó después a Elías, vas a ver que llega un momento que dice, ay Señor, ¿ya para qué quiero vivir? Quítame la vida. Llega un momento en que uno, ya hasta aquí llegué, Señor, ya quítame la vida, ¿para qué quiero vivir? Elías llegó a un punto de decir eso. Un hombre sujeto a pasión le dice, Dios, quítame la vida, ¿para qué la quiero? Y el Señor le dijo, no, te voy a mandar una torta para que te alimente. Todo lo contrario, Dios actúa diferente, porque Dios está buscando el coraje tuyo, la pasión tuya. Y eso es lo que está realmente, el Señor está trabajando en cada uno de nosotros. Así que, en esta lluvia, no deseche la enseñanza del Señor. El Señor nos va a enseñar hasta por un gatito. No, de veras, por cositas hasta insignificantes. A mí me estaba enseñando por cositas así que yo, Dios mío, ¿qué me va a decir a mí? Cosas así como cosas que vaya, antes para mí ni me llamaba la atención. Y el Señor me lo está mostrando y cada vez que veo algo así, me lo resalta y me recuerdo que está en la Escritura algo y busco y ahí está. Entonces, no deseche, aprovecha todo lo que realmente Él está desarrollando, esa potencia en nosotros. No la desechemos. Él es el maestro de maestros. Él es maestro de maestros. Él nos enseña en todo y por todo, aún en medio de cosas que decimos, esto no tiene ninguna enseñanza, esta situación, ahí nos enseña también. O sea que vamos a nosotros a valorar al maestro que tenemos, que es el Señor, el maestro, así le decían, el rabí, el maestro, porque él enseñaba de una matita de higuera, de las ovejitas, de todo Jesús enseñaba, de todo Él les enseñaba como niños, para que ellos pudieran desarrollar a la estatura donde estaban, hasta que ya después cuando nosotros vamos a las epístolas y todo, no hombre, ya vemos que son gente que hablan con una seguridad y hablan con un entendimiento profundo, hablan en forma tipológica. ¿Cómo llegaron esa gente sin letras y del vulgo a eso? A través del Espíritu de Dios. Valoraron las cositas pequeñas, como le decía Pedro,
No, Señor, cuando Jesús le dijo, bueno, si ustedes tampoco entienden esto, váyanse y pues, ni modo. Y Pedro dijo, no, Señor, tú tienes palabras de vida. Aquí nos quedamos, no entendemos ni papa frita, pero aquí nos quedamos, tú tienes palabra de vida. Y la actitud de él le ayudó para poder avanzar. Y ya después cuando te lees las epístolas de Pedro, tú dices, hombre, este hombre ese sabe lo que está diciendo. El Espíritu Santo lo desarrolló, lo capacitó. Y lo que había en él de necedad y de tontería, porque el apóstol Pedro a veces sacaba de quicio al Señor. Hasta un día le dijo Satanás y todo. Menos mal que Pedro no se lo guardó a Jesús. Pero hasta eso llegó el punto de no entender y Jesús tuvo que darle su regaño. Pero fue para bien, porque él aprendió a través de eso. Así que bueno, pues yo no me voy a alargar, ya vamos a terminar aquí y vamos a tener un momento de oración y yo le pido al Señor que verdaderamente se nos abran esos sellos para que podamos entender estas cosas que son sencillas, porque dice Señor, estas cosas no se las di a los sabios, se las di a los niños. Yo me considero niña, ¿verdad? Y no lo di a los sabios para que no se enseñorearan y no se creyeran más de lo que eran, sino que lo di a los niños. Dice, porque así te agradó, Padre, así te agradó, así le dice Jesús, te agradó que eso lo diera a los niños. Y hoy nosotros como niños estamos recibiendo todas estas verdades de Dios. Así que le damos gracias, Padre, te damos gracias, porque en medio de todo esto, Señor, tú nos has enseñado, estamos teniendo pues una disciplina que verdaderamente pues no es cosa que podamos aprenderlo en cierto lugar o no, es a través de tu Espíritu, Señor. Tú eres quien abre esas compuertas, tú eres el que abre esos sellos, el único que puede abrir esos sellos. Nadie, ni un hombre, ni un ángel, nadie podía abrir esos sellos, sino tú, Señor. Y nosotros estamos aquí dispuestos a que los abra. Estamos dispuestos, Señor, a que todas aquellas cosas que tú tenías preparadas desde antemano y dijiste, Señor, que lo iba a dar en este tiempo, estamos dispuestos a recibirlo. Te damos gracias por el trato, te damos gracias por el amor, por la disciplina que verdaderamente tú nos estás enseñando, nos estás dando. Y solamente capacítanos, Padre, para darnos cuenta que no hay nada en tu reino de desecharse. No hay nada que podamos nosotros decir esto no me sirve o esto me sirve, sino que todo lo que tú estás trayendo, Señor, y todo lo que tú nos estás hablando y mostrando, tiene un valor incalculable. Nuestra garantía es que tu Espíritu, Señor, está ahí presto y nos está mostrando, Señor, todas aquellas cosas que nosotros tenemos que ir asimilando en su tiempo y sobre todo en este tiempo que hemos sido llamados en el poder de Elías, Señor. Queremos realmente, porque estamos en esos mismos días, en los días de Elías. Te damos gracias, te bendecimos y en el nombre de Jesús, Señor, nos despedimos en esta noche, Padre. Amén. Gracias, Jesús.